Bienvenidos a este comienzo de ciclo tan esperado. Hemos tenido, como saben, seguramente que posponerlo porque hubo obras aquí en la sede. No pudimos utilizar esta sala y finalmente llega el día pues, que tanto esperamos. Es un proyecto en el que hemos puesto muchísima ilusión desde el Ateneo Escurialense, sobre todo porque nos parece que es una manera de difundir, de poner en valor todo el legado que tenemos aquí en la Real Biblioteca. Tenemos además el gusto hoy para comenzar este ciclo que pensamos que dure muchísimo para dar a conocer todo ese enorme legado que tiene la Real Biblioteca, no solamente a nivel de fondos bibliográficos de libros, sino también de particulares, de colecciones de monedas, de colecciones de mapas, de reliquias. Diríamos como que los fondos de la Real Biblioteca dan para muchísimas conferencias. Como decía, hoy tenemos el gusto de contar con el director de la Real Biblioteca, con la persona que ha dedicado décadas a catalogar sus fondos. Él es el padre José Luis del Valle, seguramente que muchos de ustedes le conozcan. José Luis del Valle Merino es el director de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, también conocida como la Regia Laurentina, desde 1994. Durante este periodo ha publicado en 5 volúmenes, junto con su hermano en religión José Manuel Guirao, el catálogo de libros impresos de la Real Biblioteca del Escorial, de los siglos XVI al XVIII, y ha dirigido la publicación en un volumen del catálogo de incunables de la misma biblioteca. También ha compuesto los textos y organizado la página web de la Regia Laurentina, de lo cual va a hablar también en esta conferencia, sobre todo para que el gran público pues, conozca los fondos que hay allí. En el ámbito académico ha impartido cursos en varias universidades y en particular ha sido director durante 12 años, así como profesor de Antiguo Testamento y lengua hebrea en el Centro Teológico Escurialense, vinculado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hoy estamos realmente muy contentos de contar con la presencia del padre José Luis para el comienzo de este gran ciclo, Joyas de la Real Biblioteca. Como decía, esto va a ser solamente el comienzo de un ciclo muy largo, un ciclo en el que esperamos contar con un público numeroso como el que tenemos hoy aquí y sobre todo en el que todo el gran público pueda conocer el enorme legado que tenemos gracias a Felipe II y a los reyes que después de él vinieron. No le quiero robar más tiempo, padre. Puede empezar cuando quiera. Muy bien, pues obviamente tengo que comenzar pidiendo disculpas por haber llegado tarde, pero estaba convencidísimo de que comenzábamos a las 12:30. Así que incluso estaba haciendo tiempo para venir. O sea que, pero bueno, como veis, no estaba tan lejos y dentro de lo que cabe no ha sido muy grave. Bien, eh, cuando me habló Nieves de hablar algo de la biblioteca, pues se me ocurrieron muchísimos temas que se podían tener en cuenta. Pero quizá una de las cosas que más me interesa aquí, donde muchos de vosotros, y veo gente que conoce perfectamente la biblioteca, eh, os podría interesar de alguna manera, puesto que hay muchas cosas que conocéis, digo que me interesa fundamentalmente explicar, decir cómo funciona la biblioteca hoy, porque la biblioteca es pública y está funcionando, ¿eh? O sea, la biblioteca sigue adquiriendo libros, la biblioteca sigue atendiendo usuarios, sigue atendiendo investigadores, sigue participando en exposiciones, sigue participando no sé, todo lo que es restauración de obras, en fin, un montón de cosas de este tipo. Y sobre todo sigue teniendo un catálogo activo. Es decir, no solo los catálogos antiguos que había en la biblioteca, que ciertamente han sido muy buenos, sobre todo los catálogos de manuscritos que se hicieron en la biblioteca desde hace muchos años. Han sido unos catálogos ejemplares, ¿eh? Y, pero claro, todo eso ahora actualmente hay que ponerlo en un catálogo en línea. Y en algunos casos no es tan sencillo. Tenemos un catálogo actualmente prácticamente con todos
todas las colecciones que tienen alfabeto latino, se pueden utilizar con alfabeto latino, ya están catalogadas y se pueden consultar en el catálogo en línea. Pero nos plantearon problemas tanto la colección de manuscritos árabes como la colección de manuscritos hebreos, como la colección de manuscritos griegos. Eh, bueno, pues en estos momentos hemos comenzado ya hace casi un año la colección de manuscritos, la catalogación en línea de la colección de manuscritos árabes. Tenemos ya en estos momentos, se pueden consultar como 350 manuscritos y eso va adelante. O sea, yo espero que tenemos unos 3.300 títulos en árabe. Hay 2.000 manuscritos árabes, pero pues hay manuscritos que contienen 2 o 3 obras o más, algunos con 10 obras, ¿eh? Entonces, ese, ese catálogo que era muy importante, porque después os voy a leer algo de la memoria del año pasado para que veáis el funcionamiento, ¿no? Y las cosas que se están haciendo, pues resulta que la colección de la biblioteca que más se consulta en estos momentos es la colección árabe. Yo los últimos viajes que he hecho a través de la biblioteca ha sido todo a países árabes, ¿eh? Los últimos 8 viajes que he hecho han sido pues Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Marruecos, o sea, todo a países árabes. Es curioso, pero la verdad es que la colección del Escorial árabe en el mundo cultural árabe está bastante mitificada. Y así nos lo hacen ver y nos lo hacen saber. Antes de ayer ha estado la hermana del emir de Qatar viendo expresamente la biblioteca y tratando de llegar a algún acuerdo por el cual nos podrían ayudar con algunos gastos. Por ejemplo, evidentemente el gasto de la colección de manuscritos árabes, de realizar esa colección, existe, porque hemos tenido que contratar a una persona que escriba en árabe. Escriba. Nosotros hacemos el resto, pero los autores en árabe, los comienzos y los finales de los manuscritos en árabe, eh, ese tipo de cosas, tenemos una persona contratada expresamente para esto. Y, y bueno, pues hay otra serie de gastos. Evidentemente está todo el tema de la digitalización. Actualmente todo eso es un mundo aparte. Eh, pues iremos, me gustaría ir con un poco más de orden, pero por contarles un poco el interés que tenía realmente en principio de que conocierais que la biblioteca está funcionando. O sea, que no es simplemente una biblioteca histórica que se ha quedado en el pasado, que no admite ya eh, pues incorporaciones de otro tipo. No, la biblioteca está funcionando y está Eh, ahí tenéis esta imagen del monasterio. ¿Dónde está? Bien, ¿sabéis dónde está la biblioteca situada? Está justo encima de la entrada principal, justo encima. Esas ventanas de ahí son las ventanas que dan a la biblioteca principal, pero esta, en las trazas de Juan de Herrera, no era la primera situación de la biblioteca. La biblioteca inicialmente, las trazas originales estaban aquí, justo en el centro de la fachada de mediodía. Al llegar al centro de la fachada de mediodía, la fachada bajaba 2 plantas y justo en la mitad había una torre prevista donde estaría la biblioteca. Después, como Felipe II quiere que recen mucho por sus muertos y pide que haya 50 jerónimos más en el monasterio, pues Fray Antonio de Bellacastín le dice, pues hay que subir 2 plantas, las 2 plantas que bajamos las subimos y metemos a otros 50 monjes ahí. Pero inicialmente iba ahí. Entonces, la última revisión de las trazas, Juan de Herrera, es la de la biblioteca.
para llevarla en el lugar donde se encuentra ahora mismo. Todo lo de la biblioteca tiene un sentido en su situación, de norte a sur, con grandes ventanales. Todo eso estaba prescrito por las normas sobre todo cuando comienzan a hacerse este tipo de biblioteca renacentista, que son novedad. O sea, un salón alargado como es este, eh, es novedad dentro de la- de las bibliotecas que hay en el mundo, ¿no? Eh, Te falta grandes ventanales a un lado y a otro, y que vaya de norte a sur para recoger el sol de la mañana y el sol de la tarde. Mediodía decía el padre Sigüenza que había que gastar la comida que se había hecho. Entonces, había que echarse la siesta. Bien, tenéis toda la... No me voy a detener mucho en estas cosas porque me imagino que la mayoría las conocéis. Toda la ornamentación que hay en la biblioteca eh, de Pellegrino Tibaldi con el Trivium y el Quadrivium, comenzando por la filosofía y acabando con la teología, que además tiene una corona, es la única matrona que tiene una corona como si fuera la reina de las ciencias. Y esto tiene, aparte de la ornamentación que supone en la biblioteca tan espectacular, tiene otra finalidad muy importante en la biblioteca y es organizar la biblioteca. O sea, debajo de cada materia, gramática, retórica, dialéctica, geometría, álgebra, música y astrología, debajo de cada materia deberían ir los libros pertenecientes a esa materia. Es una forma de organizar, evidentemente, una biblioteca y ciertamente útil, ¿no? Bien, no os hablo de las... Todo eso lo conocéis. Bueno, a medida que donde están las materias en forma de matronas, como puede ser esta de la astrología, con algunos símbolos propios de cada materia, ahí tenéis algunas esferas armilares, hay un cielo, hay tierra. Eh, a medida que se desciende del centro de la bóveda, hay unas figuras, sobre todo nos interesan estas figuras que están aquí. Hay dos en cada lado, enfrentadas, que son sabios de esa materia. ¿Eh? Aquí estamos en la astrología y está Euclides y Juan de Sacrobosco. Y un poco, y en el lado de frente está precisamente Alfonso X el Sabio, que curiosamente él comienza con una de sus primeras aficiones, que es la astrología. Y por eso aparece ahí justo precisamente en el apartado de la astrología. Aquí tenéis los libros, la estantería, una estantería estupenda, como sabéis, con muy buenas maderas. Eh, en el 95 hicimos toda una revisión de la estantería. Se repasó toda con un ebanista, varios carpinteros. La estantería está en muy buenas condiciones y no se nota, todos sabéis los problemas con las termitas que ha habido en todo el edificio. Bueno, pues no han llegado las termitas a la biblioteca, en absoluto. Es que es una madera que no les gusta. Ya, pero es que es una madera que no... Además, el ebanista que estuvo trabajando era un hombre alemán que tenía un taller en Verona. eh, Me dijo un día, dice, no hay señales de insectos de ningún tipo, pero si algún día realmente tenéis algún problema de bichos,
basta que echéis unos tacos de cedro por la parte de atrás de los libros y con eso se van y no aparecen. O sea que, por si alguno tenéis problemas, dichos ya sabéis, unos tacos de cedro. Y después están los libros, que es la... Yo en algún rato que estoy en la puerta de del salón principal de la biblioteca, cuando entro a los grupos, no hay grupo que no pregunte por qué están los libros así. No es la pregunta del millón, es la del supermillón y la de no sé qué, porque yo creo que la preguntan todos los días a las personas que están habitualmente en la puerta, les cae esa pregunta siempre. Eh, y después las respuestas son muchas también. Es curioso porque se dan muchas respuestas. La única respuesta verdadera de la que habla el padre Sigüenza, además, es, es un motivo estético. Ya sabéis que todo el edificio es muy homogéneo, ¿eh? Y aquí ya tenían, yo creo que ya tenían mucho color, mucho colorido en el techo. ¿Y qué ocurre? Que al colocar los libros, pues uno estaba encuadernado en verde, otro en rojo, otro en azul, otro en blanco. Aquí ya era excesivo color. Dan la vuelta a todos los libros, doran los cantos y ahora cuando uno mira la biblioteca, pues ve una cosa muy homogénea. No se ve toda esa diferencia de colores, de coloridos que vemos nosotros en nuestras estanterías en casa. Y eso es fundamentalmente la razón. Después, pues esto ha permitido que, por ejemplo, eh, se conserven los lomos de los libros, porque normalmente si ahí meterías el dedo en el lomo del libro para sacarlo y probablemente rompieras el lomo. Eh, el hecho de haber dorado los cantos ha permitido que los libros, las hojas de los libros se sellaran. Por lo tanto, también es verdad que de esta manera no ha entrado polvo en los libros, ¿eh? O sea, que eso también ha permitido. Pero vamos, en eso fue una circunstancia secundaria, posterior. De eso nos hemos dado cuenta después. Pero ellos en aquel momento no. Y aquí tenéis estas ventanas que realmente cuando uno ve la biblioteca, pues no interrumpen mucho, pero que la verdad la estantería está mucho mejor sin ellas. Se pusieron al siglo XVIII precisamente porque en las pocas visitas oficiales que había, siempre había alguien que se encaprichaba de algún libro, de alguna cosa, y al final se lo llevaban. El prior de turno, ya finalmente harto de que esto sucediera, decidió escribir al rey y pedirle una solución. Vamos a hacer algo de forma que esto no esté ocurriendo. O sea, que venga aquí alguien, enseguida le guste un libro y se lo quiera llevar. Entonces deciden poner estas ventanas y la verdad, pero bueno, tiene su función. Estamos más tranquilos también con las visitas de que no pueden ver las manos, ¿no? Eso también es verdad, ahora también es cierto. Bien, y este es el salón. La biblioteca tiene actualmente 4 o 5 salones. Uno es el salón principal, que hemos visto, de los frescos, donde solo hay libros impresos. Eso tenéis que tener en cuenta. Hay unos 14.000 volúmenes en ese salón, el salón principal, y solo hay libros impresos, fundamentalmente de los siglos XV, XVI y XVII, sobre todo del XVI. Del XVI, en estos momentos, es la mejor biblioteca que conservamos en España, de impresos del siglo XVI, hay casi 11.000 títulos del siglo XVI. Después hay otro salón, que era el salón originalmente destinado a los manuscritos, porque tenéis que tener en cuenta una cosa muy clara. Cuando se nace esta biblioteca, hace más de un siglo que existe la imprenta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los libros que iban a adquirir fundamentalmente iban a ser libros impresos. Entonces, hacen un salón grande para los libros impresos y un salón más pequeño,
justo al lado del salón principal para los libros manuscritos, porque los libros manuscritos en la época eran muy caros, eh, no todo el mundo podía comprarse libros manuscritos con facilidad y, y bueno, ¿quién tenía los libros manuscritos en su poder? Pues los grandes humanistas de la época, en definitiva. Y son a los que miraba Felipe II para adquirir sus propias bibliotecas en determinados momentos. Entonces, quien tenía libros manuscritos, por lo general, eran libros muy seleccionados, eran colecciones muy selectas. Y ese tipo de colecciones muy selectas, particulares, son las que van a conformar en un determinado momento la biblioteca que hace Felipe II. Por lo tanto, logra una biblioteca con libros muy selectos. Eh, y esos libros no van, como digo, hay una sala bastante más pequeña al lado del salón principal donde se iban a colocar los libros manuscritos. En un segundo momento, cuando llega de repente un batallón de casi 4.000 manuscritos árabes, en 1614, pues tienen que ampliar porque no les cabía, donde el espacio destinado a manuscritos les era insuficiente y tuvieron que ampliar. Eh, y después, todos recordáis aquel famoso incendio de 1671, después del cual los libros, donde se quemaron casi 4.000 libros, porque se colocaron en un lugar aparentemente muy seguro, pero al final se quemó. Y el resto de libros que se habían quedado en el salón destinado a manuscritos y demás, se llevaron a un salón que está justo encima del salón principal, del salón de los frescos. Allí estuvieron tiempo, estos libros pues ni siquiera muy bien organizados. De hecho, hay opiniones bastante despectivas sobre la Biblioteca del Escorial en aquella época, por gente que vino a visitar la biblioteca y prácticamente no podían saber lo que había, porque, por la situación en que se encontraban. Pero cuando a mediados del siglo XIX se hace cargo del monasterio del Escorial, el padre Claret, San Antonio María Claret, pues la persona que él deja al cargo de todo el edificio y demás, que reanuda el colegio y él decide trasladar los libros que estaban encima del salón principal, decide trasladarlos a esta sala que estáis viendo ahora. Esta sala es una sala gemela del refectorio. Si conocéis el refectorio, haceros una idea. Es una sala gemela del refectorio y de hecho está prácticamente pues, contigua al refectorio. Eh, y como eran los manuscritos los que se habían subido arriba, aquí se traen los manuscritos a esta sala. Entonces, todo lo que veis por la parte de abajo de la galería volante, todo eso son manuscritos. Es la colección de unos 6.000 manuscritos que tiene la biblioteca. Y en la parte de arriba hay ya libros impresos también. El fondo que veis, lo que se veis al fondo, toda la parte, tanto abajo como arriba, todo eso son manuscritos árabes. Toda esa es la colección de manuscritos árabes. Después en otro lado está la colección de manuscritos griegos, después están los latinos, los castellanos, los italianos, los franceses, etcétera, etcétera. Pero esta sala nos da la vida. Os podéis imaginar lo que supuso, el acierto que supuso trasladar los libros a esta sala, porque tiene todo el año la misma humedad. O sea, además es de libro, está entre un 50 y un 55% humedad y prácticamente no se mueve todo el año. La temperatura sube hasta 19 grados, nunca lo he visto pasar de 20. Bueno, el año pasado se puso en 20. Pero en 30 años que llevo mirando semanalmente
las temperaturas y las humedades nunca había visto pasar de 19 grados, lo cual es muy bueno, porque si hay una humedad de un 50%, que no es la humedad ideal para los libros, sobre todo para la cantidad de manuscritos que hay en pergamino. El pergamino está hidratado. Cuando vamos a alguna exposición, a algún sitio, los pergaminos que llevamos de aquí, los libros que llevamos de aquí con pergamino, están perfectamente hidratados. No les ocurre lo mismo en la Biblioteca Nacional de España, y bien que lo sentimos, pero están más acartonados, no están tan hidratados como estos. Y la temperatura, como os digo, puede ascender hasta 19 grados en septiembre, más o menos, y ahora mismo, en mayo, la tenemos a 12. O sea que va de 12 grados a 19, pero muy lentamente, ascendiendo muy lentamente y después desciende muy lentamente. Con lo cual no hay picos, no hay, y por lo tanto los libros no sufren realmente. Pero lo importantísimo es la humedad. Conservar esa humedad siempre para los libros es excelente. Así que, lógicamente, en esta sala, eh, aquí la tenéis, las maderas de las estanterías no son las del salón principal, ni mucho menos. Son maderas de pino, bastante más regulares. A mediados del siglo XIX y con todas estas cosas no tenían el dinero de otros momentos. Y lo que os iba a decir, que no vamos con gente prácticamente nunca a esta sala. Sobre todo para no alterar la humedad y la temperatura y demás. O sea que vamos exclusivamente nosotros a buscar los libros y demás. Os pongo esta imagen para decir que sí que alguna vez va alguien, pero es que estos son los directores generales de las bibliotecas nacionales de Europa. Entonces, ese día nos parecía que no nos quedaba más remedio que llevarlos allí y hacerles una pequeña exposición y ver alguna obra allí. Es que tuvieron una reunión en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y vinieron a ver la biblioteca. Y bueno, pues ese día nos fuimos todos a... Pero es esa gente, vamos, son los directores generales de las bibliotecas nacionales de Europa. Y bien, dentro de la biblioteca, esto lo voy a pasar muy rápido. Os lo voy a pasar muy rápido porque ahora mismo podéis ir a la biblioteca. Además, sabéis que miércoles por la tarde y domingos por la tarde, a partir de las 3 es gratuita la visita. O sea que podéis ir las veces que queráis. Y en la biblioteca ahora mismo, eh, bueno, muchos de vosotros, que ya tenéis una edad como yo, habéis conocido esa biblioteca con obras originales encima de las mesas, que además eran los manuscritos originales. Bueno, todo eso lo quitamos en el 92, o por ahí. ¿Tú, Carlos, te acuerdas? Y aquello se quedó así sin más. Los guías de turno nos empezaron a decir, hombre, por favor, poned algún libro, como sea, porque es que sube la gente a la biblioteca, entra por una puerta y se va por la otra. Entonces pusimos facsímiles en las mismas estanterías de pie, pero colocados así de pie malamente. Tanto es así que yo siempre que venían alumnos, sobre todo los de biblioteconomía y documentación y todo eso, les decía, de lo primero no sé, lo primero que les decía, no se os ocurra en la vida poner un libro así, en vuestra casa ni en ningún sitio. O sea, de pie, el libro así sin más, puesto y, bueno, evidentemente no se expone así. Después tuvimos ocasión, hace 2 años, más o menos, de hacer una exposición con obras de Alfonso X el Sabio. En la biblioteca se conservan 7 obras importantes, muy importantes de Alfonso X el Sabio, que ordenó hacer él, las pagó, las tuvo en sus manos y por lo tanto eran obras propiamente suyas. Entonces se hizo una gran exposición sobre Alfonso X el Sabio en Toledo, pero nosotros como teníamos esos libros al final hicimos una exposición aquí. Claro, esos libros son
por ejemplo, eh, una obra con 400 cantigas, el libro de los músicos, otra obra con 200 cantigas, eh, después la grande general historia, el lapidario, el libro de los juegos de ajedrez, dados y damas, o sea, obras muy, muy importantes dentro de la bibliografía española. Y ahora mismo nos quedamos con esas vitrinas y tenéis oportunidad de ir al salón principal de la biblioteca. Hay un QR donde lo podéis tomar y todos los libros que están expuestos, en esas vitrinas que nos quedamos con ellas, hemos ido exponiendo pues los mejores facsímiles que tenemos de las mejores obras de la biblioteca. Son todos facsímiles, pero en el QR se puede tomar el QR y llevarse uno a casa todas las obras que están expuestas en digital. O sea, están digitalizadas, pero más digitalizadas sobre los originales y, y con muy buena resolución. Por lo tanto, yo creo que no puede llevárselo a casa, puede llevarse a las cantigas o puede llevarse esta obra que estáis viendo ahí, que es el Apocalipsis figurado de la Casa de Saboya, que es una de las obras más bellas que podéis ver, sin duda. Eh, bien, todas esas obras están allí ahora mismo y sobre todo que os podéis llevar los digitales. Esto es un Beato de Liébana, una letra visigótica del siglo X, uno de los más bellos Beatos de Liébana que hay. Sabéis que los Beatos de Liébana se conocen mucho porque se copiaron mucho. Es decir, habían hecho una serie de cálculos en base a los números de la Biblia, según los cuales el mundo se acababa en el año 800. Bueno, Beato de Liébana se puso a recopilar comentarios sobre el Apocalipsis, hablando un poco pues, del final y de los momentos de temblor y terror. Y escribe esa obra magnífica, probablemente igual no tiene ni una línea suya propia, es todos los comentarios que le ha ido recogiendo, pero lo ha hecho muy bien, hace una obra estupenda y pasa el año 800, no se acaba el mundo y se sigue copiando esta obra en los monasterios, se sigue copiando en todos los monasterios medievales clásicos. La obra que tenemos aquí es de San Millán de la Cogolla. Se publicó allí, se copió allí. Y siguieron copiando, pues pensando en el año 2000. Digo, perdón, 2000, ojalá. El año 1000, ya el milenarismo, esto se acaba, seguro que este año sí que es la última y entonces se sigue copiando. Y pasó el año 1000, tampoco pasó nada y se siguió copiando. Entonces, es que conservamos casi 30 ejemplares distintos, no completos, en algunos casos solo se nos conservan un par de hojas de los Beatos de Liébana. Así que, y no me digáis que esta imagen no es, fijaros cómo mira Eva, la serpiente y Adán. Pues ese es el tema de los Beatos de Liébana. Mira, esta es una imagen muy curiosa que normalmente no vais a ver muchas veces. Esto son imágenes, esto es del siglo X, recuerda al primer concilio de Toledo, y esa imagen es de Toledo, de las murallas de Toledo y casas y cosas de Toledo. Esto es del Códice Vigilano. Y esto es una imagen, ya os digo que voy a ir muy deprisa con todo esto. Esta es la obra más antigua que tenemos en la biblioteca y probablemente en España. Es una obra del siglo VI. La conocemos como una obra sobre el bautismo de San Agustín. Del bautismo habla poco, son 18 folios solo, el resto son otros temas. Y esta obra le llegó a Felipe II, pero
María de Hungría, pero le llegó no como un regalo en vida de ella. O sea, ella compró este libro, se lo vendieron mejor como manuscrito de San Agustín. Al vendérselo como manuscrito de San Agustín, evidentemente el precio era otro. Pero ella sí que lo tuvo una gran devoción, porque de hecho cuando ella muere lo tiene en su alcoba guardado y después le pasa a Felipe II en herencia. Pero como, así como le había dado otras muchas cosas, en este libro ella se queda con el libro. El libro había estado rodando por varios monasterios en Alemania hasta que llega uno a hacer esta venta de esta obra. Es una letra cuadrada que se llama letra uncial de uña, ¿eh? Y bueno, pues que sepáis que es del siglo VI. Agustín muere en el año 430, eh, evidentemente no podía ser suyo. Esta es una otra obra que se atribuye a San Juan Crisóstomo, que tampoco era suya. Este es un Antiguo Testamento que perteneció a Benito Arias Montano. Pues sabéis que Benito Arias Montano le encarga a Felipe II la organización de la biblioteca. Y aquí tenéis un Pentateuco. Es muy curioso esta obra porque eh, tiene una letra cuadrada, hebrea, está vocalizada. Sabéis que el hebreo se escribe sin vocales y tiene masora. Aquí en esta parte de abajo, como veis, hay una serie de cosas escritas y en algún lateral. La masora, para lo que significa, la Biblia era un texto sagrado y entonces no se podía tocar, no se podía alterar. ¿Qué, qué se puede hacer con esto? Pues cuando hay palabras obsoletas ya que no se entienden, pues decir, se escribe así, pero se lee así. Cambian las palabras, las ponen en los márgenes y así no tocan el texto sagrado, pero les sirve para poder seguir entendiendo el texto, aunque las palabras ya no se entiendan, ¿no? Y en este caso, pues es bastante... Tiene otra particularidad este texto y es que la políglota de Alcalá, el texto hebreo de la políglota de Alcalá, tuvo uno de los ejemplares en los que se fijó para el texto hebreo de la políglota de Alcalá fue precisamente este, que perteneció a Benito Arias Montano. Cuando llega aquí, llega dentro de la colección de Benito Arias Montano. Hemos abierto por la primera palabra de la Biblia, que es el Bereshit. Eh, los textos de la Biblia hebrea se conocen en hebreo por la primera palabra que se escribe en el libro, ¿no? La primera palabra del Génesis, esto es el Génesis, es Bereshit, que es en principio. Esto es otra curiosidad de la biblioteca. Es un libro sobre las utilidades de los animales, pero sobre todo desde un punto de vista terapéutico. Es decir, eh, el libro habla bien, de las costumbres de los animales, de su forma de vida, lo que comen, etcétera. Y al final pone siempre una serie de recetas en base a algo que procede de ese, por ejemplo, de este bicho que tenemos aquí delante. Eh, pues una receta podría ser pezuña de buey limada con hiel de gallo, pues es muy buena para las cataratas. Son espectaculares las recetas. No sé si muchos de nosotros seríamos capaces de tomarlas, pero lo cierto es que existen, pero no una ni dos, ¿eh? Sobre cada animal hay unas cuantas recetas, o sea que sirven para muchas cosas. Pero por eso digo que es un libro curiosísimo y sobre todo porque dentro de la colección de árabes prácticamente no hay libros con imágenes. Tenemos muy pocos libros con imágenes. Y este nos trae imágenes pues, de una cantidad de animales. Además empieza
por animales domésticos, semidomésticos, salvajes, terrestres, aves. Está muy interesante, pero es una obra interesantísima. Este es un magnífico Corán que perteneció a Muley Zidane, el sultán del que poseemos gran parte de la biblioteca. Es una letra magrebí excelente y además está terminado al final, lo pone, en 1599. Y pone que la obra es de 1599. Este es el libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas, de Alfonso X el Sabio. Eh, Todos sabéis de él. Fijaros la cantidad de personajes que nos aparecen en el libro, ¿eh? Todos distintos, las jugadas que están marcadas en el tablero y vienen explicadas abajo en castellano. Eh, y este es un libro de manuscrito de Santa Teresa de Jesús. Curiosamente, sabéis que Santa Teresa, yo creo que cualquier convento de carmelitas que se precie tiene una carta de Santa Teresa de Jesús, que debió escribir cartas, pero libros solo escribió cinco libros. Y de esos 5 libros, 4 están aquí en la biblioteca. Aquí está el libro de la vida, que es este, el libro del modo de visitar los conventos, Camino de Perfección, y el libro de las fundaciones. Solo no está aquí el libro de las moradas, que está en un convento de Sevilla, y además por estatutos no se puede sacar el libro. No hace mucho hicimos una exposición en la Biblioteca Nacional y se planteó la idea de, yo le dije que llevábamos esto en 8 o 10 días y nos traíamos primero uno, después otro y así. Yo pedíselo a las monjas de Sevilla, las escribieron, volvieron a votar y volvió a salir que no salía el libro. Así que no hubo manera. Este es un libro también muy curioso porque son ritos, costumbres, etcétera, de los indios de Michoacán. Es una relación pues hecha a mediados del siglo XVI, muy interesante, que nos da también pues, un montón de datos y todo sobre ellos. Y además con imágenes, ¿no? Son imágenes muy naif, pero muy curiosas. Es otro libro de... Y las cantigas. Yo con el tiempo, por tantos años, siempre viene un periodista o varios que preguntan, bueno, de todos estos libros, ¿cuál sería su preferido? ¿Con cuál se quedaría? Y no sé qué. Claro, hay una cantidad de libros con los que me quedaría que... Pero yo al final he decidido que digo que me quedaría con las cantigas. Porque si pensamos lo que suponen las cantigas, en primer lugar, para nosotros, por conocimientos sobre el siglo XIII. Pensad que las cantigas, esta obra, el Códice Rico de las Cantigas, que tiene, que tiene todas estas imágenes, digo, si pensáis un poco que este libro tiene 200 cantigas. Las cantigas son cantos sobre supuestos milagros de la Virgen, recogidos por todo el mundo conocido en la época, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIII. O sea, esto se puede haber terminado en 1280, este volumen de las cantigas. Han recogido, ya digo, cantos de milagros de la Virgen por todos los sitios. Los han traducido al gallego, después los han puesto en verso, después los han puesto música, que hay que tener músicos y gente que sepa escribir música. Es que ahora nos resulta todo bastante fácil, pero y después hay que montar la obra. Una obra tan grande
con tantos apartados, tantos pequeños capítulos como son cada cantiga y demás, es complicado, es muy complicado de hacer. Pero sobre todo después que como cada cantiga recoge un tipo de personajes, al final es una información enorme la que nos llega del siglo XIII, que de otra manera no tendríamos. O sea, pues tenemos murallas, tenemos ejércitos, tenemos gente labrando los campos, tenemos gente con abejas. Hay 28 tipos de barcos en las cantigas, 28 tipos de barcos distintos. ¿Cómo íbamos a saber eso del siglo XIII si no es por las cantigas? O sea que al final, os voy a decir más, no hace mucho y con gran pesar nuestro, prestamos las cantigas para una exposición en el Museo del Prado. Y yo dije, ¿eh? Eso no puede pasar. Eso no pasaría nunca. No, pero las prestamos, digo, porque es mejor. Las Cantigas es uno de los libros, como tiene tantas cosas de todo tipo, vale para muchas exposiciones. Entonces nos están pidiendo las Cantigas con bastante regularidad. Y en este caso, bueno, era porque había una cosa de un judío que robaba un cuadro, lo tiraba a un riachuelo, después al principio olía muy mal, cuando sacan el cuadro empieza a oler todo aquello muy bien. Y demás. Pero bueno, era un cuadro de la Virgen y es un judío el que lo tira. Y la exposición iba de cosas de esas. Claro, yo llegué con esto al Museo del Prado, esto ha sido hace 3 o 4 meses. Y yo me puse a discutir que llegaba la mejor obra que en ese momento había en el Prado. Que por muchas meninas, mucho no sé qué, muchos no sé cuántos, ninguna obra tenía tanto valor como tenían las cantigas. Las cantigas son, aparte de muchísimas ilustraciones, el valor de esas ilustraciones, la información que nos dan del siglo XIII y todas esas cosas. Y no solo un cuadro, sino que es todo un conjunto de obras. Es todo un conjunto de obras. Entonces, yo decía, las meninas, pues Velázquez es un genio, ha hecho una obra maravillosa, pero le ha durado un tiempo relativo y gracias a su ingenio. Pero no ha pasado de ahí. Aquí han intervenido un montón de gente. Por eso decía, el valor de las cantigas en sí tiene más valor que cualquier cuadro de este género. Por ese motivo, ¿no? Porque aquí han intervenido mucha gente. Ha durado tiempo ahí, ha costado hacerlo enormemente y sobre todo nos trae una información genial. Entonces, estáis conmigo que las cantigas son... No, yo al final ahora ya digo no, las cantigas. Y sobre todo porque es una obra española y demás, porque, hombre, tenemos el Códice Áureo, mediados del siglo XI, escrito los 4 evangelios en letras de oro. Es una obra, vamos, irrepetible, ¿no? O tenemos el Apocalipsis fibrado de la Casa de Saboya, que os digo que es uno de los libros más bellos que uno se puede echar a la cara. Bueno, pero, nada, las cantigas. Bueno, pero es que además tenemos, de códices de las cantigas hay 4 en el mundo. Hay uno con 100 cantigas, que está en la Biblioteca Nacional, procedía de Toledo, pero solo tiene música y texto, no tiene ilustraciones. Hay otro, como el Códice Rico de aquí, con ilustraciones, en Florencia. Llegó allí, pues, esas cosas que pasan, pero ese libro, que sería la segunda parte del que tenemos nosotros aquí, con 200 cantigas también, lo que ocurre es que se muere Alfonso X y no se termina el libro. No se termina y entonces no tiene notación musical, le falta toda la notación musical, le faltan muchas viñetas también, tanto está la obra inacabada, pero bueno, tiene su valor. Y después el cuarto, este sería el segundo, el tercero, el de Florencia, y el cuarto lo tenemos también en esta biblioteca y consta de 400 cantigas. Es la colección completa de cantigas.
Lo que ocurre es que no tiene ilustraciones, solo tiene cada 10 viñetas, cada 10 cantigas. Las cantigas 10, 20, 30 no suelen hablar de milagros, son cantigas de loor, de alabanza a la Virgen o a Jesucristo. Y en esas cantigas, el códice de los músicos que llamamos, tiene una figura de un músico con un instrumento musical. Para la gente que estudia los instrumentos musicales del siglo XIII, pues es que hay gente que lo sigue haciendo. Pues, de vez en cuando nos los pide algún luthier o alguien así que siguen haciendo ese tipo de instrumentos. Y así que tenemos los dos mejores códices de las cantigas en la biblioteca. Este es el códice de los músicos. O sea, cada 10 cantigas hay una cantiga más pequeña que esta, ¿eh? La mitad, son la mitad que esta. Fijaros qué instrumentos tienen. Bueno, y aquí pasamos a otra colección de la biblioteca. Hay una colección estupenda de grabados fundamentalmente del siglo XVI. Y aquí tenéis una imagen, este es otro grabado del siglo XVI, un cuadro de Tiziano, conocido. Y esta es otra colección muy interesante de la biblioteca, muy interesante, que son dibujos preparatorios de los frescos. Se ha conservado una colección muy interesante de dibujos de cartones o dibujos preparatorios de los frescos. Sabéis que cuando estos dibujos normalmente se punteaban y una vez preparada la pared para hacer el fresco, se ponía en la pared, se echaba polvo de carbón, quedaba la silueta y ya se hacía el fresco sobre él. Entonces el papel solía quedar muy manchado, pero en algunos casos, porque hicieron un par de copias o por algo así, pues han quedado tan limpios como este que vemos aquí. Y esos son los que se han conservado y los que hemos conservado. Pero fijaros qué magnífico. Esto es de Gaspar de Becerra. Este no está aquí en el Escorial. Este probablemente estuvo o en el Palacio del Pardo o en Madrid, en el Alcázar. Y esto es de otro de los libros de dibujos, un magnífico libro de dibujos de Francisco de Holanda, que le manda a Italia, su rey, a ver sobre todo castillos y demás, pero pinta un poco de todo. Y aquí, hablando un poco con las imágenes que nos van saliendo, aquí es donde tenemos, en la parte baja de la biblioteca, donde tenemos estos dibujos preparatorios de los frescos guardados. Les hemos hecho unas carpetas especiales, como veis, y ahí están guardados de esta manera. ¿Veis? Se abren y ahí está. Este dibujo está en la celda prioral baja, en las salas capitulares. En una de las, sí, pegando a las ventanas, está este texto. De esos son de Francesco de Urbino y conservamos unos cuantos dibujos sobre todo de los que están ahí en la celda prioral baja. Y este es todo el archivo, donde tenemos guardado todo el archivo de música. Lo hemos metido también en carpetas y en cajas de este tipo. El archivo de música son estas cosas. Es la música que se compuso y que eh, se cantó y se tocó en la basílica, fundamentalmente. Tenemos muchas cosas de Padre Soler, pero tenemos pues de todos los que fueron componiendo música para la basílica y música que se interpretó en la basílica, lo tenemos en el archivo de música. Y tenéis cosas del archivo de música. ¿Veis las carpetas? ¿Cómo están? Es una de las cuestiones importantes, realmente importantes de la... O sea, con la biblioteca que hay,
el cuidado de esa biblioteca es fundamental, pero el cuidado desde un punto de vista de conservación. Conservación, preservación, conservación y restauración. Son labores que vamos haciendo a lo largo del año, después os hablaré un poco de ello, pero precisamente por eso hemos hecho todas esas carpetas, todas esas cajas, todo ese tipo de cosas, para que estas colecciones se conserven. Todo eso es papel neutro, pH neutro, son cosas muy, muy cuidadas. Cada una de estas empresas que hemos emprendido se ha estudiado mucho y se ha hecho con muchísimo cuidado, con el fin de que vuestros hijos, pero los míos no, eh, los veis. Y estos son carpetas donde está el archivo de documentos. Tenemos un archivo de música y un archivo de documentos. Los documentos, parte de los documentos de aquí se encuentran en Simancas y parte en un determinado momento decidieron llevarlo al archivo de Palacio Real para que los investigadores no tuvieran que llegar hasta el Escorial. Y es un error porque es que al final un archivo sobre el Escorial, la gente viene al Escorial a buscarlo. Y si le dicen, no, es que la mitad está aquí, la mitad está... Pero bueno, son cosas que hoy sería todo mucho más sencillo. Bien, es el archivo de, claro, digo, hay parte del archivo en Palacio Real, parte en Simancas, pero este edificio ha generado tanta documentación a lo largo de los siglos que nos queda todavía mucha. Nos queda mucha documentación y estamos sacando los inventarios, nos queda todavía un poco de los inventarios de documentación, pero ya hemos sacado 4 volúmenes sobre el archivo de documentos y, en fin, ya se puede tener una idea. Ahí tenéis los documentos puestos en carpetas, metidos en las cajas. Y este es otro apartado que es muy difícil que una biblioteca ni histórica ni no histórica tenga, porque para tener este apartado en la biblioteca, primero había que tener la colección de reliquias que tuvo Felipe II. Entonces, estos son las auténticas de las reliquias, son los certificados de autenticidad de las reliquias que le mandaron a Felipe II. Entonces, todo esto estaba en Basílica, en un determinado momento lo hemos traído a la biblioteca, le hemos hecho también todas esas carpetas y cajas y demás con el fin de conservarlos. Las auténticas, estos certificados de autenticidad, la mayoría de ellos vienen con sus sellos. Hay una colección de sellos impecable que de verdad merecería la pena casi hacer un día una exposición exclusivamente de los sellos que tienen la biblioteca, porque además se conservan muy bien. En un 80% de ellos se conservan estupendamente. Aquí tenéis, estas son las reliquias, y ahí es donde le decían, o sea, el obispo de turno, o el abad, o el prior, o la abadesa, pues le escribe una nota diciendo que mandamos el fémur de San Lorenzo y certificamos que es auténtico, etcétera. Y después vienen los sellos y las firmas y todas estas cosas. Estas son las carpetas de las auténticas de las reliquias, están conservadas así. Y este es un vargueño que hay, esto lo habréis visto porque está en el salón principal de la biblioteca. Y es donde se conserva la colección de monedas. Está en el salón principal, lo podéis ver. Así es abierto, justo debajo del cuadro del Padre Sigüenza, que hay en la biblioteca. Y aquí lo tenéis. Ahí están se abren, hay bandejas. Todo esto está catalogado. Todo esto lo podéis encontrar en la página web de la biblioteca. Podéis entrar monedas de Felipe II, pues, ahí os sale.
Y esta es otra colección muy, muy interesante, pero muy interesante, porque esta colección estaba dejada de la mano de Dios, no sé muy bien por qué, pero son libros de cuentas, son libros de cuentas, desde 1580 y tantos hasta 1800 y pico. Y hay libros de cuentas de entradas, salidas, de todo tipo de cosas. Y además, digo que es muy interesante porque, no sé, recogen precios de cómo estaba el trigo en el 1715, que no era solo para aquí, era el precio que había en toda España. Entonces, es un montón de información lo de los libros de cuentas, que tenemos, hay unos cuantos, libros de cuentas. eh, yo creo que si alguien realmente no sabe qué hacer fácilmente, no, no pongáis así. Tenemos una experiencia en la biblioteca muy curiosa, y es que mucha gente de pueblos de toda España, cuando se jubilan, entonces se acuerdan de su pueblo, voy a escribir la historia de mi pueblo. Y claro, tenemos las relaciones topográficas que encargó Felipe II en su momento, donde se nos habla de los distintos pueblos y demás, y se nos da un montón de datos sobre cada pueblo, pues están aquí. Entonces se enteran de que hay unas relaciones topográficas y se escriben. Mira, que es que me he jubilado, pero así, ¿eh? Me he jubilado y voy a escribir la historia de mi pueblo. Claro, le mandas y te pide la copia. Muchas de ellas están publicadas y ya en la lectura es más fácil. Pero cuando le mandas la copia, hay algunos secretarios que escriben fatal y no hay quien lea aquello. Claro, le mandas la copia y dices, esto no hay quien lo lea. Eso por querer hacer la historia de tu pueblo. Por eso os digo que si alguien realmente se ha jubilado y tiene interés por alguna cosa, esto está bastante sin revisar. O sea, no estaría mal que alguien se dedique a esto. Son medallas. Esto de aquí hay libros duplicados. Esto es una cosa muy curiosa porque nosotros durante 14 años, en un convenio con el Ministerio de Cultura, estuvimos microfilmando toda la colección de manuscritos, todos los incunables, los grabados, etc. Microfilmando, recordad, microfilm, las películas. Ahí están las cajitas con las películas. Bueno, ya no están ahí. Las he metido todas en una en cajas, he puesto lo que contiene cada caja y las he subido allá a un sitio, porque el microfilm ahora mismo ya no lo utilizamos para nada. En primer lugar, estaba hecho en blanco y negro. Eh, si la obra original estaba en muy buenas condiciones, estaba muy bien, se veía bien. Pero si no, pero es que ahora mismo ya no hay máquinas para leer el microfilm en ningún sitio, ni en las universidades, ni en las bibliotecas, ni nada. Entonces, nadie quería un microfilm. Entonces, justo cuando decidimos acabar con el microfilm, porque ya pensábamos que teníamos eso hecho, que era un trabajo estupendo, que nos iba a servir para toda la vida y no sé qué, apareció el digital. Y nos hundió en la miseria porque hemos tenido que volver con el digital a vueltas. Lo que sí es cierto es que los investigadores ahora están mucho más contentos porque con el digital damos muy buena calidad, está en color, se lee mucho mejor. Y bueno, del microfilm no lo quiere ver nadie. Ahora todo el mundo prefiere un digital. Y lo que ocurre es que, claro, hemos tenido que empezar de cero. Llevamos ya con muchas cosas hechas, pero ahora con un convenio con el CSIC hemos terminado de digitalizar toda la colección de griegos, toda la colección de griegos, que son 880 y tantos griegos manuscritos. Eh, y después tenemos los hebreos, tenemos muchas cosas de latinos. Y es que además ahora mismo el digital nos está sirviendo para, dentro de la catalogación, se hace la descripción de la obra, según las normas de catalogación
actuales, que para los manuscritos son bastante complejas, además de que cada manuscrito está en su lengua, claro. Y en un determinado momento ponemos una pestaña que es recurso electrónico, pinchas en la pestaña y te sale la obra entera en digital. Eso pretendemos hacerlo con todos los manuscritos. De momento tenemos subidos en la red 1000. En otro envite subiremos otros 1000 o casi 2000, porque ahora ya podemos subir todos los griegos. Los árabes la tenemos casi completa, pero vamos a ver si podemos hacer una digitalización con mucha mayor calidad todavía en TIFF. Pero vamos, los árabes también los podéis encontrar, ¿eh? Si entráis en la biblioteca, en el catálogo, buscáis un manuscrito árabe y está la obra. No sé si nos quedaría mucho de esto. Sí, ya aquí tenemos grandes, así están conservados eh, los grandes ódices de la biblioteca. Bueno, estos son inventarios, manuscritos, catálogos. Hay algún ejemplo he puesto algún ejemplo de encuadernaciones porque hay encuadernaciones deliciosas. En esta biblioteca hubo un encuadernador que se tiró 40 años encuadernando. Entonces, todas las obras que venían con una encuadernación peor de la que tenían aquí, le quitaban esa encuadernación y le ponían la encuadernación de aquí. Eso le quita parte de la historia del libro, pero muchos de los que quitaron es porque venían en pergamino. Entonces se doblaban, no sé qué. Evidentemente esto contribuyó a conservar. Y, pero también había muchos regalos del rey o de los reyes. Y claro, son encuadernaciones muy interesantes. Y este es el salón al que os invito a ir, sobre todo para que estudiéis los libros eh, de cuentas, fundamentalmente. O sea, ahí podéis acudir sin problemas. La biblioteca está abierta, excepto domingos y lunes, porque el lunes está cerrado todo, entonces no podemos abrir nosotros, pero abrimos los sábados. O sea, de martes a sábados, de 10 a 2, por la mañana está abierta la biblioteca. Si alguien en algún caso, por lo que sea, necesita quedarse por la tarde, pues todo se puede dialogar. Y ahí os dejo esa imagen de momento, porque es el testigo fiel del salón principal de la biblioteca desde que se inauguró en 1593. Esta obra se hizo en Florencia, se la regalaron a Felipe II. Felipe II la tenía en su palacio y cuando se inauguró la biblioteca se trajo aquí, se trajo a la biblioteca. Ciertamente tuvo que traerse no montada porque es que no cabe por ninguna puerta. Cabría por una ventana, pero no creo que en aquella época se aventurasen a... Y no hace muchos años, hará 6 o 7 años, de Seattle pidieron llevar la esfera armilar y la gran empresa de España de transportes de obras de artes no se atrevió. Vino un señor de Inglaterra contratado por Patrimonio para ver cómo se podía desmontar, para llevarla y no sé qué. Este señor se fumó 4 pipas y dijo que no, que él no se comprometía a todo eso. Y ahí está la esfera armilar. Enriquecimiento de la biblioteca. La biblioteca, como os digo, cada año entran unos 100 libros, no muchos, pero unos 100 libros que hablan fundamentalmente, nos interesan solo 2 o 3 temas. Nos interesa todo lo que se escribe sobre los fondos de la biblioteca.
nos interesan temas de Felipe II y el Escorial, fundamentalmente. Y después siempre hay temas de libros de libros de consulta y libros de ese tipo. Entonces, es eso. Eh, Dentro de la conservación de la biblioteca, que os decía que era una cosa muy importante, hay encuadernación, seguimos encuadernando las obras, las, las revistas y todo ese tipo de cosas, porque eso sirve para la conservación, y seguimos haciendo anualmente restauraciones. El año pasado, ahora cualquier libro que sale a una exposición, primero se restaura. ¿Eh? Y después tenemos tenemos programas de restauración. Por ejemplo, ahora mismo estamos con la colección de manuscritos. Hemos hecho esta programación en 3 etapas. Una primera ha consistido en limpiar prácticamente toda la colección, polvo, etcétera. Una segunda, restaurar algunas cosas más importantes. Y una tercera será ya definitiva todo lo más importante de esa colección, de forma que quede la colección impecable. ¿Eh? Y así la idea es seguir haciéndolo con otras colecciones. De hecho, de momento vamos haciendo esas cosas así y se van logrando, o sea, vamos haciendo cosas. Después, el año pasado, por ejemplo, prestamos unos libros a, una, a un país árabe, a Sharjah, que está pegando a Dubái, y nos financiaron poder restaurar 8 manuscritos árabes. Estamos llevando a cabo también de forma programática una restauración de la magnífica, y no me cansaré de decir, magnífica colección de cantorales. La colección de cantorales, eso es también para cantorales, los libros inmensos de coro que están en el... Y además una colección increíble, son 220 cantorales. O sea, una de las catedrales más importantes, como pudo haber sido Toledo, pues tiene una colección de 110, 120. Aquí se hicieron 220. Eso fue una obra increíble, de verdad. Eh, Después está la microfilmación, digitalización, que estamos con la digitalización, seguiremos y sobre todo con la idea de poderlo consultar en línea. ¿Eh? Después, la publicación. Si os digo un poco datos estadísticos que tenemos el año pasado, investigadores cada vez tenemos menos presenciales porque ya consultan mucho más por los catálogos. Entonces, este año pasado hemos tenido 595 personas, de los cuales de Europa son 495, lógicamente pues Alemania, Italia, Dinamarca. Es que son todas las de América, de Argentina, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Asia, tenemos gente. O sea, prácticamente a la biblioteca viene gente de todo el mundo, habitualmente. 594 personas. Las obras consultadas por toda esta gente fueron 1486. Y si os digo que las más consultadas fueron los manuscritos árabes, 332. Y el siguiente, manuscritos griegos, 228 y castellanos 155. Después, con las reproducciones, que es otro tema muy curioso, tendimos a 157 personas. Eh, Después, en la página web, pues hubo visitas, hubo casi 30.000 visitas. En la biblioteca se atiende mucho a cada vez todos los audiovisuales, todo este tipo de cosas. Eso cada vez va creciendo, cada vez tenemos más gente, más entrevistas al director de la biblioteca, en todas estas redes sociales, entrevistas y cosas de estas que realmente después son muy cortas, porque que duran un minuto. Pero bueno, prestamos obras para exposiciones. Ese es otro capítulo importante también de la biblioteca. El año pasado y prestamos obras para exposiciones
en todos los sitios. El año pasado prestamos dos cosas para el Museo del Prado, para dos exposiciones distintas, una para Abu Dhabi, participamos en una exposición en Abu Dhabi, otra en Zaragoza, otra en Huesca, otra en Sharjah, que es ese país pegando a Dubái. Eh, Después tenemos libros en la Galería de las Colecciones Reales. Tenemos 7 obras que están a punto de volver y se les ha pasado ya un poco el tiempo, pero están a punto de volver. Después hemos puesto cosas para Varsovia, para Museo del Prado. Hicieron en Valladolid una exposición sobre Delibes también. Y después tenemos otra cuestión que son las visitas que llamamos de rango científico, que normalmente son estudiantes o profesores de distintas facultades. Con esta gente, pues nos tiramos un buen rato viendo cosas. Si son de una facultad, vemos obras de esa facultad o de esa materia. Son nosotros al fin del año nos lleva un tiempo, ¿eh? Porque alguna persona de la biblioteca, entre unos y otros, por lo menos unas 40 visitas al año y ya está bien. O sea, son 40 mañanas que por lo menos una persona de la biblioteca tiene que dedicar a esto. Creemos que es importante, que sobre todo cuando se trata de alumnos y demás, pues, pero, y, y nada, os iba a dar datos. En estos momentos tenemos el número de títulos informatizados en la red llega a 65.000. Tenemos 65.000. Pero es que cada ficha de estas no es Aristóteles, Metafísica, Bolonia 1563. Son fichas largas, amplias. Este es el catálogo en línea. Si entráis ahí, tenéis hay ahí pone sobre la biblioteca. Es un pequeño historial que puse sobre la biblioteca porque, sobre todo de colegios y de sitios de estos, nos pedían que les diéramos noticias y les diéramos información. Y entonces pusimos ahí un poco un pequeño historial sobre la biblioteca, que os puede servir a todos. O sea, echar un vistazo a eso, por ahí. Después están ahí los catálogos impresos. Os decía que la biblioteca, los manuscritos sobre todo, tienen catálogos hechos hace años, muy buenos catálogos. Y bueno, pues eso, están los catálogos ahí y en algún caso están en PDF. Cuando no teníamos el catálogo hecho, lo pusimos ahí en PDF para que se pudiera consultar. Después está el catálogo en línea. Y aquí podemos pedir, vamos a pedir, le voy a pedir en signatura. Bien, aquí tenemos árabe 5. Veis, está escrito en hebreo, perdón, en árabe, también en español. Y ahí tenéis un poco lo que se ve muy bonito. Pero llegados a un punto, pone recurso electrónico. Cuando llegamos aquí, llegamos al recurso electrónico, nos aparece esto. Le vamos dando ahí y nos aparece, eso lo puedes hacer. Ahí lo veis. Más ahí. Bueno, Bueno, pues así se puede ver la obra completa. Siguiendo, se va dando ahí.
Pues esto, pues si lo hacemos con las cantigas, con lo que sea. Os he puesto este árabe para que veáis que también en los árabes está digitalizado y se puede ver. Pero en cualquiera, la forma es esa, entrar en catálogo en línea y ver la descripción de eso y cuando pone recurso digital, ahí se entra y está la obra digitalizada completa. Bien, ya está aquí, creo que me he pasado encima que he llegado tarde.